El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. ¿Qué tal les está pareciendo a ustedes la intervención del apóstol Pedro? Primera de Pedro, capítulo 1. Y dice el verso 7 en adelante: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa es la razón de las pruebas. La prueba viene para que nuestra fe sea probada como el oro. Nosotros podamos ver si realmente tenemos fe. Hay personas que tienen fe para una cosa, para otra, pero no tienen fe para la palabra de Dios. Personas que tienen fe, que les va a ir bien, que tienen suerte, que ellos son buenos comerciantes, que ellos son buenos trabajadores, que ellos son buenos hombres, que ellas son buenas mujeres, que ellos creen mucho en sus capacidades, que ellos tienen fe que van a llegar muy lejos. Bueno, se respeta todo ese concepto, pero aquí está hablando de una fe que trasciende, de una fe que nos lleva a nosotros a ser capaces de alzar los ojos y considerar que nosotros aquí en la tierra podemos comunicarnos con Dios que está en el cielo, y que Dios que está en el cielo puede venir a vivir en nosotros que vivimos aquí en la tierra. Dice que para que esa fe pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Luego en el versículo 13 hace un llamado muy especial. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta parte, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, la práctica antigua de recogerse la túnica cada vez que era necesario trasladarse con rapidez de un lugar a otro. Recordemos la vestimenta que tienen los hombres, y en este caso Pedro no está vestido con camisa y pantalón, no. Ellos se vestían de túnicas, hombres y mujeres se vestían de túnicas, pero hay diferencia entre la túnica para el hombre y la túnica para la mujer. Pero está utilizando la figura de recogerse la túnica una vez que era necesario trasladarse con rapidez de un lugar a otro. Así que se aplica en sentido metafórico a los procesos mentales, y el significado es atar todos los cabos sueltos mediante el rechazo de los argumentos vacíos y los obstáculos del mundo, y el enfoque disciplinado en la gracia futura de Dios. Ahora sí nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto? Entonces vamos a caminar rápido, vamos a correr, entonces vamos a ceñirnos, vamos a recoger un poco esta túnica para que podamos correr. Ese es el sentido metafórico, ahora lo pasa en ese sentido para decir que espiritualmente tenemos que ceñir nuestros lomos para que nosotros podamos entender y ser sobrios y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y luego dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Recuerdan ustedes que por allá el apóstol Pablo dijo que nosotros debíamos cambiar la manera de pensar para que pudiera cambiar la manera de vivir? Amigos, no cambiamos de religión, cambiamos el estilo de vida. Y ahora tenemos que vivir de acuerdo al manual de vida. ¿Y cuál es el manual de vida? La Biblia, la palabra de Dios. Cuando usted me escuche esta palabra, cuando usted me escuche decir la palabra dice, me estoy refiriendo a las Sagradas Escrituras. La Biblia dice, me estoy refiriendo a las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí está diciendo: por completo la gracia que se os trae cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y que en esto yo encuentro concordancia con lo que decía el apóstol Pedro. Sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora bien, veamos lo siguiente. Allá en el mundo de los hombres naturales y las mujeres naturales, el concepto que ellos tienen de la santidad es ¿cuál? Que la santidad solamente le pertenece al sacerdote y a la monja. La santidad solamente la necesitan ellos porque son ministros de la religión, son ministros de Dios. Cuando venimos ahora al reino de Dios, cada persona que entra a formar parte del reino de Dios tiene que saber que la santidad no es exclusivamente de los pastores,
y de los líderes que ofrecen el servicio en la iglesia, sino que es absolutamente de todos. Esa es la razón por la cual personas naturales preguntan por qué hay ciertos creyentes cuyo testimonio no refleja el estilo de vida de Cristo. Y entonces, cuando a mí alguien me pregunta, o ya sea de manera personal, o sea de manera telefónica o a través de cualquier medio, me pregunta referencias y me dice, ¿y fulano de tal que asiste a su iglesia es cristiano? Y como yo he aprendido de Jesús que preguntas se responden con preguntas, entonces yo le respondo con otra pregunta. ¿Y por qué me lo pregunta? Yo no me voy a comprometer ni voy a meter mis manos al fuego diciendo que sí o diciendo que no. ¿Y por qué me lo pregunta? No, porque lo que pasa es que me ha quedado muy mal en un negocio, lo que pasa es que le he alquilado un apartamento y ya lleva 3 meses y no me paga, lo que pasa es que se fue debiéndome unos meses de arriendo y no pagó servicios, lo que pasa entonces, obviamente, usted está diciendo y usted me está llamando para preguntarme si yo doy fe de que Él es cristiano. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros aquí tenemos que entender que estamos llamados a ceñirnos los lomos del entendimiento, es decir, tenemos que ajustarnos al pensamiento de la palabra y vivir de acuerdo a la palabra del Señor, como hijos obedientes, para que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos por la ignorancia que había en nosotros, sino que como el que nos llamó es santo, entonces no solamente nos está llamando para que estemos cerca de Él, sino para que imitemos y vivamos esa santidad de Él en nuestras vidas y en nuestros actos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces la santidad no es solamente para unos y no para otros, porque entonces viene la pregunta. Esta es una pregunta interesante. Y entonces, ¿cómo piensas vivir la eternidad con Dios si no te interesa la santidad? Y la palabra dice que allá no entrará nada inmundo. Es la razón por la cual mucha gente de manera jocosa e irresponsable hace comentarios igualmente irresponsables. Como decir, por ejemplo, que a él no le interesa irse al cielo porque él no quiere pasársela rezando allá y cantando y adorando a Dios. No, que él le interesaría mejor irse para el infierno porque allá es donde están todas las mujercitas y todos los hombres y todos aquellos que han vivido aquí en la vida disfrutando en su hedonismo, en sus pasiones y en sus deseos. Que a él le gustaría estar allá donde haya alegría, donde estén los vallenatos, donde esté la música, donde esté el baile, donde estén las chicas, que él se iría para allá para vivirlo mejor. Dentro de su ignorancia, obviamente, con una mente natural que no tiene ningún interés en las cosas espirituales, no comprende el significado de lo que dice, porque él está viviendo solamente el presente, está viviendo el mundo físico de ahora, pero no tiene concepto de eternidad. Y la eternidad tiene 2 destinos, un destino con Dios eternamente o un destino sin Dios para un castigo eterno. Por lo tanto, en el castigo no habrá oportunidad para el hedonismo. En el castigo no habrá oportunidad para satisfacer placeres, pasiones y deseos. No, porque lo que habrá es un castigo eterno. Y es eso lo que se advierte a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Es eso lo que se le advierte al hombre. Razón por la cual los mensajeros de esperanza predicamos y anunciamos el mensaje porque queremos advertirle a las personas, como lo hizo Jonás cuando fue a Nínive y empezó en esa ciudad tan grande, camino de un día por medio de la ciudad y hablando, arrepiéntanse porque esta ciudad va a ser destruida. Y ese mensaje llegó hasta el rey. Y el rey se persuadió del mensaje y sometió a toda la ciudad, hombres y animales, a 3 días de ayuno. Y dice, excepcionalmente, una palabra que aparece ahí, le creyó a Dios. No se trata de creer en Dios, porque hay gente que creyendo en Dios vive una vida licenciosa, vive una vida sin reglas, vive una vida de inmoralidad, vive una vida de desenfreno, pero él cree en Dios y él tiene símbolos religiosos en su cuello, en su billetera, en su mano, hasta en sus tobillos tiene símbolos religiosos. No se trata de símbolos religiosos, se trata de este llamado, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este verso 17 es interesante que lo miremos, que lo analicemos, porque este verso 17 nos está llevando a nosotros a entender: si invocáis por Padre, esta es la otra forma de decir, si usted de verdad es cristiano, el creyente que conoce a Dios y sabe que Él juzga las obras de todos sus hijos con ecuanimidad, respetará a Dios y su evaluación de su vida, porque su anhelo es honrar a su Padre Celestial. Ese es el anhelo del corazón de cada creyente, de cada cristiano, que podamos honrar al Señor en nuestra vida, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con todo lo que hacemos. Porque esto nos llevará a nosotros a una dimensión de comprensión completa y total del compromiso que tenemos con el Señor. Ese compromiso nos lleva a nosotros a vivir en esa santidad, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y luego nos invita a amarnos unos a otros entrañablemente de un corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahí es cuando nos llamamos hermanos, ¿verdad? Ahí es cuando podemos considerarnos hermanos unos a otros, porque hemos renacido ahora por esta palabra. Esta palabra nos une, somos hermanos de Cristo Jesús, somos hijos de Dios, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Este primer capítulo nos muestra a nosotros una elocuencia extraordinaria de este pescador llamado Pedro, un hombre que fue completamente transformado. Entonces, Pedro es un ejemplo para nosotros en el tiempo presente. Hombres regulares, comunes y corrientes, que no tienen muchas letras, pero que tienen mucha presencia de Dios en sus vidas y tienen mucho conocimiento de la palabra, tienen muchas cosas para enseñarnos. Por lo tanto, no los menospreciemos. No pensemos que ellos no tienen conocimiento ni sabiduría de Dios. Este hombre pasó 3 años y medio con Jesús. Aunque tuvo tantos errores, tantas fallas, finalmente, en el último momento lo negó. El día de Pentecostés fue lleno del Espíritu Santo y se levantó como un gran predicador. ¿Conoces personas así? Motívalas, no las desanimes, no las critiques, anímalos a seguir al Señor. Haz oración por ellos y fortalécelos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra que fortalece nuestra vida. Te la agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.